Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre para qué sirve ir al psicólogo. Todas esas causas que a veces tal vez no sepan que se trata con nosotros, con un especialista en psicología y que ustedes probablemente estén pasando por alguno de estos temas. ¿Cómo vamos a estar abordando este tema en esta ocasión, Ceci? Hola, yo soy Cecilia López y este capítulo vamos a estar abordando de una manera general y después nos vamos a casos un poco más específicos, así que quédense que va a estar muy interesante. También aprovecho para mandarle un saludo especial a Yamila, que nos está viendo desde Bolivia, que nos envió el siguiente mensaje: agradezco mucho esos consejos, los necesito mucho. Les deseo salud y muchas bendiciones. Soy una cubana que está en Bolivia en estos momentos, pero paso situaciones malas. Me encuentro sola en estos momentos, pero tengo otra vez las fuerzas para continuar la lucha. Felicidades a su equipo. Quédense para que sepan la manera de spoiler, por ejemplo, si qué sigue en su vida, si de pronto qué va a pasar cuando cumplan 40, 50, 60 años, o también para que recuerden por aquellas crisis que ya pasaron durante su edad a través de la adolescencia, la infancia, cuáles son estos grandes problemas generales y por supuesto para que ustedes también vean algunas opciones, se puedan inspirar en aquello que hemos visto con otros usuarios. Entonces síganos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos y también aquí abajo déjenos su reflexión sobre lo que hayan visto el día de hoy para que se quede mucho más acentuado. Si ustedes hacen un solo cambio de algo que sugerimos en cada uno de nuestros capítulos, al final del año van a tener al menos un 52% de mejora con una sola cosita, con esos 52 programas que hacemos en un año sobre los diferentes temas que ustedes pueden tener emocionales para comenzar a trabajarlos. Aprende sobre cuáles son las cosas por las que podemos ayudarte y puedes hacer una cita a través de nuestros teléfonos o por nuestras redes sociales. Comenzamos. Vamos a comenzar con este capítulo de ¿para qué sirve ir al psicólogo? Bueno, primero aclarar que hay muchas causas que de verdad tal vez las personas allá en casa regularmente no saben que se puede trabajar en psicoterapia, no saben que ese problema específico por el que están pasando probablemente haya una persona, un profesional que sabe cómo ayudarle a resolverlo. Entonces en este caso pues este es el propósito de este capítulo. Nos han preguntado por muchos medios, por ejemplo, ¿pero para qué sirve? Oiga, ¿esto lo puedo tratar en terapia? La respuesta a muchas de esas preguntas es sí, sí se puede tratar en terapia. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de este programa, Ceci, para que las personas sepan exactamente cuándo vamos a hablar de sus tipos de casos que probablemente les esté pasando? Vamos a tratar este tema primero de forma general, aquellos temas que normalmente nos pasan a todo el mundo, y después vamos a tratar el tema de forma cronológica, es decir, en qué momentos hay temas específicos que tratar en psicoterapia. Perfecto, entonces sin dar más preámbulos vamos a comenzar con aquel que es el más típico, de hecho en una encuesta que hicimos justamente para evaluar los servicios que nosotros ofrecemos, la palabra que más utilizaron las personas o a la que más atribuyeron dentro de las opciones era gestión emocional. Es decir, de manera general las personas que asisten al psicólogo o para qué quieren ir al psicólogo regularmente consiste en que necesitan aprender a gestionar sus emociones. ¿Qué es gestionar? Hay quienes lo podrían confundir con controlar, con tratar de encapsularlas y decir ahora ya nunca más me voy a sentir triste, sino gestionar más bien es aprender qué hacer con esa emoción, de dónde viene esa emoción, qué hago con esa emoción cuando se presenta. Entonces la educación emocional es algo que no nos dan en la escuela, pero que definitivamente deberían de habernos enseñado, porque solamente a través de la vida es que aprendemos. A veces desde nuestra infancia no nos enseñaron, por ejemplo, cómo manejar nuestra frustración. Entonces empiezo a hacer un berrinche, un dulce, ¿cuánto me cuesta mi tranquilidad? Y se lo entregan al niño y no saben que lo único que están haciendo es que hacen que no aprenda a gestionar sus emociones, no aprenda a gestionar su frustración, no aprenda que la vida no le va a dar todo lo que él quiere. Sí, muchas veces es importante lo que acabas de decir, pero justamente no nos lo enseñan porque no es algo sencillo de aprender. Lleva un proceso
De hecho, normalmente somos los psicólogos y terapeutas quienes enseñamos a gestionar las emociones, porque en todo momento nuestras emociones están a flor de piel. Entonces, cuando nos referimos a gestión emocional, pues lo que estamos diciendo, lo que acabas de explicar, es aprender a sentir. Incluso primero es aceptar que vamos a sentir enojo, vamos a sentir frustración, pero lo que acabas de mencionar es muy importante porque es algo que podemos aprenderlo desde la infancia. Muchas veces depende del estilo de crianza. Está el estilo de crianza sobreprotector, que es como el ejemplo que acabas de mencionar. Si estás triste, si perdiste una mascota, entonces voy y te compro otra, pero no te enseño a gestionar esa tristeza, esa pérdida. Si quieres un dulce para que no me hagas berrinche, entonces te lo doy. Como dices, ¿cuánto me cuesta mi tranquilidad? Y en realidad son esas pequeñas cosas pues que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si hago berrinche, consigo esto. Si pierdo algo, entonces compro otra cosa. Y no aprendo a aceptar la tristeza, la pérdida, el superar ese duelo, porque vamos viviendo diferentes duelos en toda la historia de nuestras vidas, desde la infancia. Entonces, las emociones es algo que están presentes en todo momento. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos felices, nostálgicos, y pues prácticamente mientras estemos vivos vamos a tener emociones. Exacto, es parte de ser humano, sencillamente es como tener orejas. No puedes no tener orejas, es como tener ojos. Viene dentro de tu diseño genético, tienes igual emociones, tienes las mismas emociones que tenemos nosotros, incluso compartimos las mismas emociones básicas con prácticamente todos los animales que existen. Y en este sentido tienen que comprender que como padres y los maestros y todo el mundo, a pesar de que no nos enseñan a conciencia cómo gestionar, sí nos enseñan cómo gestionar, es decir, incluso cómo gestionarlas mal. Por ejemplo, el papá iracundo que todo lo resuelve aventando cosas, gritando, rompiendo, amenazando. Bueno, el niño lo está observando y dice, bueno, así se resuelve. Cuando las personas no quieren hacer lo que yo les digo, entonces tengo que actuar de este modo. Entonces aprendemos a reaccionar de manera automática con cierto tipo de emociones, pero a veces esas emociones resultan problemáticas. Cuando resultan problemáticas y afectan el sentir del individuo o afecta a otras personas, entonces en ese momento regularmente las personas piden atención psicológica. Lo que mencionaste es súper importante porque todo el tiempo estamos aprendiendo. El contexto, el ambiente, nuestras relaciones interpersonales nos están enseñando cómo interactuar. Entonces, si nos están enseñando a gestionar nuestras emociones de una manera inadecuada, es lo que vamos a aprender y es lo que vamos a repetir, muchas veces hasta automáticamente o inconscientemente. Insatisfacción subjetiva, es decir, solamente el individuo puede saber lo insoportable que es esa sensación de las emociones, pero que de pronto no saben exactamente qué hacer con ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, regularmente se tiene que enseñar cómo es que siente esa ansiedad, qué tipo de cosas le producen esa ansiedad, cómo ubicarse en el presente, aprender a sentir los estímulos, que salga de su mente de alguna manera, que vuelva al presente, que se conecte con su cuerpo, que se conecte con el presente. O sea, son cosas que se tienen que ir aprendiendo, pero que no se pueden simplemente a través de una pequeña plática pasar esos conocimientos, sino que realmente implica diferentes tipos de sesiones para poder superarla. Sí, es como separar nuestra mente de nosotros, ¿no? Porque muchas veces podemos llegarnos a confundir. Nuestra mente está a 1000 por hora generando 85,000 pensamientos al día y muchas veces nos podemos perder y confundirnos, así como si estoy pensando esto, entonces es real. Entonces, si me estoy sintiendo de esta manera, pues por supuesto que es real porque lo estoy sintiendo. Sin embargo, es la manera en cómo estás interpretando la realidad y eso es muy importante porque es como primero
te vas a dar cuenta que tú no eres tu mente, que tu mente está para servirte, pero normalmente nosotros servimos a nuestra mente, o sea, estamos actuando de una manera no funcional. Cuando nosotros empezamos a servir a nuestra mente y nuestra mente está generando pensamientos intrusivos. Así es. Bueno, y en este caso pues aplica lo mismo, por ejemplo, para la depresión. Realmente en lo que está enfocada la persona con depresión es en que yo no tengo las herramientas necesarias para superar los problemas que estoy afrontando, el mundo es un lugar amenazante, el futuro es incierto y desalentador, entonces lo único que pueden ver es que todo se va a poner peor. El sentido más pesimista de todos los escenarios posibles, el más pesimista es el que sienten que va a terminar ocurriendo y en el que ellos mismos no tienen ningún tipo de valor o control. Entonces obviamente estas personas que están en un periodo de depresión pues obviamente le están pasando muy mal, pero de pronto no saben siquiera si se puede salir o no se puede salir de este estado, y en muchas ocasiones estas personas ni siquiera hablan absolutamente con nadie de su problema ni de su sentir. Las personas que llegan a terapia por depresión pues regularmente tienen cambios mucho más graduales, así pequeños, tal vez porque pues lo primero que se necesita es que no se puede forzar a una persona que se sienta bien, no se arregla a través de la motivación. Por lo tanto, alguien con depresión regularmente necesita la asesoría de un psicólogo o de un psiquiatra o en conjunto para poderlo trabajar. El coaching no es una manera de tratar la depresión porque no se puede hacer a través de la motivación, no se puede hacer más que a través de técnicas específicas. El estrés, al igual que la depresión y la ansiedad, también consiste en autoconocernos y saber qué nos causa estrés, en qué nivel de estrés estás, qué puedes hacer para disminuir tu estrés, y muchas veces algo súper importante que pueden hacer allá en casa es evaluarse de qué manera ese día hiciste algo por ti, porque muchas veces se pueden enfrascar en el trabajo y entre el trabajo, el descanso, trabajo y descanso, pero de pronto pueden ya no dedicarse tiempo a su autocuidado, al esparcimiento, a la diversión, que también son maneras de ir equilibrando entre las obligaciones y responsabilidades y el tiempo de esparcimiento, que eso es algo saludable, algo equilibrado. Cuando nosotros no nos damos cuenta que nos estamos enfrascando en una rutina poco funcional, no nos podemos adaptar de esa manera, pues todas esas dolencias emocionales se empiezan a somatizar. El otro grande también tiene que ver con la autoestima. Es algo muy común en nuestra sociedad que haya demasiadas personas que de alguna manera no se puedan dar cuenta de su propia valía. El tema de la autoestima es algo que tal vez incluso las personas no sepan ni siquiera cómo definirlo, pero definitivamente si le preguntas, con mucha seguridad una persona te puede decir, tiene una autoestima baja, una autoestima sana o una autoestima sobrevaluada. Regularmente te podrían decir con mucha facilidad cuál es la que tienen, porque no, baja, muy baja. ¿Y por qué? Entonces empiezan como a recapitular de alguna manera, no, pues básicamente no hacen que otras personas las respeten, no se valoran a sí mismas, no se conocen a sí mismas, no saben cómo comunicarle a las otras personas su valor. Entonces es algo muy común, pero también regularmente a través del autoconocimiento, de seguir algo que en clase de terapia psicológica le llamamos la escalera de la autoestima, es decir, cómo es este autoconocimiento, autorreconocimiento, varias cosas que ayudan para que las personas aprendan a darse esa valía que se han negado por muchos años y que a veces hace que permanezcan en relaciones que no quieren, en trabajos que no quieren, que no se atrevan a buscar aquello que sí realmente quieren porque no se consideran merecedores. Pero muchas veces es porque, bueno, de hecho autoestima, habilidades sociales y propósito de vida muchas veces se trabajan juntas, ya que si no se creen merecedoras o merecedores, entonces muy probablemente es que tampoco han reflexionado qué es lo que realmente quieren. Y entonces en muchas ocasiones se mantienen en una zona de confort, en una... pues improvisando, de pronto pues esto es lo que hay, me conformo de esta manera, así me siento cómoda, así me siento cómodo, pero de pronto no se dan cuenta que por falta de planear un proyecto de vida, un propósito de vida, pues se llegan a sentir hasta desmotivados o desmotivadas.
También otro de los grandes temas que las personas pueden llegar aquí a psicoterapia es por habilidades sociales, esta incapacidad de comunicarse efectivamente con otras personas y que en muchas ocasiones implica algunas desventajas en el mundo laboral. Por ejemplo, si no eres capaz de comunicar tus ideas, si no eres capaz de defender tus ideas, si no eres capaz de vencer tu ego y disculparte con un buen compañero. Una frase de Goleman donde dice que no importa qué tan inteligente seas, si no tienes inteligencia emocional no vas a llegar muy lejos. Y en este caso, por ejemplo, las habilidades sociales implican, y a veces hasta el autoconocimiento de tus emociones, hasta tiene que ver con la capacidad que tienes de autogestionar tus proyectos, de que te organices en un tiempo, porque después esto puede traer problemas con tus compañeros de trabajo. Entonces son al menos 50 habilidades sociales que nosotros enseñamos a trabajar en psicoterapia, aquí en Grecia Terapia Psicológica, y que ayudan a las personas que necesitan progresar socialmente para poder conseguir mejores trabajos o el respeto de sus compañeros o mejorar sus relaciones familiares. Tienen muchísimos beneficios y muchas veces incluso las personas no saben que lo necesitan, sino hasta que vienen, se ven el tipo de problemas que tienen, y cuando lo más lógico es desarrollar habilidades sociales, es justamente cuando ocupamos este objetivo. Sí, muchas veces todos los problemas o los conflictos que suceden a lo largo de la vida se naturalizan. Es como en ocasiones hasta la violencia. No, pues si viví violencia en la infancia, entonces aprendiste violencia y vas a repetir ciertos patrones que te van a llevar a los mismos resultados, pero de alguna manera se va naturalizando, y así como se naturaliza pues ciertas conductas, ciertos patrones, es como vamos obteniendo ciertos resultados. Pero de pronto las personas pueden tener ciertos conflictos interpersonales, familiares, de pareja, y de pronto pudiera percibirse como si no hubiera una solución. Pero realmente, pues en la psicoterapia lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de la persona, haciéndolo más funcional y que sea de acuerdo a lo que la persona desea. Así es, de detectar aquello con lo que la persona quiere trabajar primero, de todas las posibilidades. Otro tema que puede ser muy generalizado y que no importa a veces la edad en la que ocurra, regularmente los efectos son similares, y a esto se llama estrés postraumático. Quiere decir el estrés que viene después de haber pasado por un evento traumático. Por ejemplo, tal vez las personas nos pueden comentar en casa si reconocen que han tenido diferentes reacciones después de algo que para ustedes fue traumatizante. Por ejemplo, un sismo, ¿no? Un evento natural que de pronto te deja así de no, ya no quiero salir. De pronto un asalto, que es un evento social. De pronto, pues obviamente si sufres algún tipo de ataque sexual, todo ese tipo de cosas va dejando algún tipo de herida en nosotros. Se desconocía antes de este estrés postraumático, se empezó a analizar realmente cuando los soldados que regresaban de las guerras pues veían que tenían una sintomatología muy particular y que coincidía con aquellas, por ejemplo, de alguien que sufrió un choque automovilístico y que después de eso tiene ciertos cambios en su parecer, en su personalidad, pero realmente son emociones que no pueden controlar o no pueden regresar a ese evento traumático, y que regularmente se puede tratar a través, no únicamente, pero sí a través de, por ejemplo, de técnicas como el EMDR, que consiste en resignificar básicamente o hacer una conexión diferente entre el recuerdo original y las emociones para hacer una desconexión. Entonces el tema del estrés postraumático también es algo que tratamos continuamente en psicoterapia. Otro motivo general de consulta es la toma de decisiones importantes, como en qué momento se van a casar, qué carrera van a estudiar, si se mantienen en el mismo trabajo o tienen que cambiar. Es como ayudar ese proceso, el ver todas las posibilidades que existen y tomar una decisión. La forma en cómo trabajamos en psicoterapia pues puede ser muy variado porque depende de las características de la persona. Si es más kinestésico, pues de pronto puedes hacer a que haga
una visualización para que pueda ver los diferentes escenarios, que se pueda imaginar, que pueda describirlos, que pueda identificar pros y contras y de esa manera identificar en qué proceso se encuentra o qué le hace falta para tomar esa decisión importante. Dentro de la toma de decisiones, una de las técnicas que más utilizo con mis usuarios tiene que ver con imaginar esta situación que tienen en este momento, imaginarse, por ejemplo, en 5 años, de qué decisión se hubieran sentido más orgullosos o orgullosas de haberlo tomado. Entonces, si de pronto hay ocasiones en que una decisión parece buena decisión porque tiene beneficios a corto plazo, pero a veces tiene desventajas a largo plazo, mientras que por el contrario, hay algunos que parecen trabajosos a corto plazo, pero tienen beneficios a largo plazo. Les digo mucho una frase y esta es: que la paz sea tu brújula. Si la paz es tu brújula, vas a tomar decisiones que en un futuro te traigan mayor paz. También te puedes preguntar qué decisión de estas que tengo por tomar es la que me podría traer más paz a largo plazo. Y eso es la parte justamente que queremos lograr, porque al final las personas pueden decir que sus motivos son diferentes, pero su objetivo de alguna manera es el mismo: tener más paz, que tengan menos problemas por la causa, el síntoma que traen aquí a terapia. También otra forma en que se lo pueden preguntar es con cada una de estas decisiones hacerles justamente eso, ¿no? Es de primero con la opción A: cuáles son los beneficios a corto plazo y cuáles son los beneficios a largo plazo, pero también cuáles son las desventajas a corto plazo y las desventajas a largo plazo. Y después decisión B, y lo mismo: cuáles son los beneficios a corto plazo y los beneficios a largo plazo, cuáles son las desventajas a largo plazo y cuáles son las desventajas a corto plazo. De este modo vas a poder tener una forma de referencia. En esto pues obviamente vas a tener que tomar todos los lugares en los que impacta esta decisión. Mi mamá se va a enojar, mi pareja se va a decepcionar, mis hijos se van a volver contra mí. Bueno, eso es una desventaja. Voy a estar más tranquilo, ya no voy a depender de estas personas. Todas estas ventajas que se sientan también tanto emocionalmente como en el cambio de tu ambiente, pues obviamente van a ser muy benéficos para ti. Lo que acabas de mencionar es muy importante porque en la mayoría de las ocasiones las personas no tomamos decisiones analizando qué ventajas o desventajas habrá a largo plazo. Muchas veces nos pasamos en el momento presente. Entonces, ojalá puedan hacer este ejercicio allá en casa si es que están tomando una decisión importante y puedan empezar a analizar cuáles son aquellas ventajas o desventajas que les traerá en 5 o 10 años. De hecho, esto que acabas de decir es la diferencia entre responder y reaccionar. Reaccionar significa básicamente algo viene y yo ¡pum!, reacciono. Pero responder significa: veo esta situación, reflexiono por un momento y tomo la decisión. Eso es muy diferente, incluso se va haciendo cada vez más automático. Si tú tienes esta idea de hacer ese tipo de ejercicios, después los vas a empezar a hacer de manera natural, mentalmente, y esto va a beneficiar tu toma de decisiones. Otro de los grandes que tenemos en Crece Terapia Psicológica son problemas relacionados con la pareja, y saber que estos pueden ocurrir en cualquier momento de nuestra vida, siempre y cuando tengamos una pareja. Desde que somos adolescentes hasta que estamos en la ancianidad, si tenemos una pareja es muy probable que tengamos este tipo de problemas. De hecho, para que puedan ampliar más este tema, se pueden ir a nuestro capítulo anterior, justamente donde hablamos de las etapas del amor, en donde se pueden dar cuenta que tiene que ver con la duración de la pareja, que empiezan cierto tipo de crisis. Pero también como individuos, muchas personas vienen a terapia porque quieren resolver: oye, es que tengo este problema con mi pareja, es que soy muy celoso, por ejemplo, es que mi pareja me fue infiel y no sé cómo superar esto, es que tengo varios conflictos, pero un foco es la relación de pareja. La relación de pareja es una de las 12 áreas de nuestra vida donde podemos tener algún tipo de cambio que nos produzca crisis. Entonces es uno de los grandes que también se atienden en psicoterapia. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es de un usuario. Le iba bien en muchas áreas de su vida. Por ejemplo, tenía un muy buen empleo, tenía un muy buen sueldo, tenía ideas de negocios, estaba progresando, sobre todo profesionalmente, pero con su pareja algo no acababa de encajar. De pronto era como, no, o sea, queremos estar juntos, es obvio que queremos estar juntos, nos lo decimos, pero la manera en la que tenían de pronto para resolver los problemas eran verdaderamente el problema.
problema. Entonces uno, por ejemplo, se indignaba y dejaba de escuchar, mientras que el otro trataba de dar más explicaciones. Uno quería resolver los problemas en el momento y el otro decir, no, espérame, deja que se me baje el coraje y después hablamos. Entonces no sabían realmente ni cómo comenzar a tener este tipo de resolución de conflictos. Entonces yo les sugerí que lo mejor sería que asistieran a terapia de pareja con otro terapeuta para que pudieran resolver ese tipo de temas, pero la pareja no quería ir a terapia de pareja. Entonces pues tuvimos que empezar a trabajar estos problemas, pero de manera individual. Es decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer este tipo de detalles, tú vas a conocer cuáles son los lenguajes del amor de tu pareja, cuáles son los tuyos, le vas a informar a él cuál es tu lenguaje del amor. Es decir, solamente que me gustaría practicar el expresar de manera elocuente qué es lo que necesitaba para que la persona le dijera de manera elocuente también qué es lo que necesitaba. Es increíble cuánto puede mejorar una relación si tú das ese primer paso. De hecho, uno de los grandes problemas hasta cuando vienen a terapia de pareja es justamente que ninguno quiere dar el primer paso, como, ok, ya determinamos sus lenguajes del amor, ya vimos que estas 3 cosas le harían feliz a su pareja. Si ustedes lo hacen, su pareja se va a sentir muy, muy, muy amada. Pero resulta ser que ya sé, pero no quiero. No quiero hacer algo bueno por ella porque ya tiene mucho tiempo que tenemos problemas y yo le tengo muchos pequeños odios guardados y yo quisiera que esta persona haga primero algo por mí que yo hacer algo por ella. Pero al final los dos están en la misma postura, ¿no? Que es lo que hace que no mejore una relación. De hecho, algo que siempre les digo a mis usuarios en terapia de pareja es que la pareja es un camino hacia el crecimiento personal, porque normalmente nos proyectamos y a veces la pareja es como un espejo, nos enseña qué es aquello que tenemos que aprender a gestionar, a superar, a trabajar, a desarrollar habilidades, porque solo de esa manera vas a llegar a construir relaciones sanas, porque también las relaciones de pareja no se encuentran, se construyen, pero muchas veces la cultura hace romantizar estas relaciones de pareja, que es cuando traemos muchos mitos, muchas creencias, paradigmas que ya no funcionan actualmente, pero de pronto nunca nos sentamos a reflexionar si esas creencias, si esos paradigmas de verdad son funcionales actualmente o ya no, porque muchas cosas que tal vez funcionaron antes en alguna ocasión ya no funcionan. Entonces hay que crear nuevas reglas, nuevas estrategias, también aprender a comunicarse, como bien lo mencionaste. Y el hecho de caminar juntos y ser recíprocos, pues es demasiado importante. Sí, y es que, como bien dices, tal vez funcionaron en algún momento, tal vez funcionaron con tus papás y ahí lo viste y lo aprendiste y ahora estás esperando que pase exactamente lo mismo. Pasa, por ejemplo, imagínate que tu mamá fue toda la vida ama de casa y de pronto te casas con una mujer que es independiente, que es profesional, que tiene sus propios sueños. No quiere decir que la mamá no tuviera sus propios sueños, sino simplemente los cumplió de una manera diferente. Entonces, en este caso, si tu esposa, tu pareja femenina, no quiere desempeñar estos roles o no exclusivamente, o pide de alguna manera que tú seas colaborativo, pero tú quieres que te atiendan como atendían a tu papá, pues entonces probablemente no va a ocurrir, porque cada quien tiene modelos de relaciones diferentes, cada quien viene de escuelas diferentes y quieren hacer que esto funcione. Entonces, a menos que se expresen realmente las inconformidades, a menos que expresen realmente los deseos, las necesidades, que dejes de esperar de tu pareja. Y algo también que es muy importante es que pongas el 100% de ti, porque de alguna manera yo he preguntado, ¿quién pone más de la relación? No, pues yo digo que yo pongo un 70 y la otra persona pone un 30. Bueno, lo equilibrado sería, se supone, le digo, ¿cuánto crees que será lo equilibrado? Y me dice, no, pues un 50-50, ¿no? O un 51-49, porque yo ya puse por mucho más tiempo. Lo que les digo es, no, un 100 y un 100. Tú vas a tener que poner tu 100%. Tú tienes que estar aquí, que no tengas duda de que hiciste todo lo que era necesario, solamente haciendo todo lo que está en tus manos, amando de la manera en que tú sabes que la otra persona quiere ser amada o te dice que quiere ser amada y correspondiendo. Hasta ese punto vas a saber si realmente merece la pena estar en esa relación, porque uno de los mayores fantasmas que tienen las personas cuando dejan una relación o quieren dejarla es: ¿qué pasa si estoy tomando una mala decisión?
¿Qué pasa si por el hecho de que si tú piensas que una relación se va a acabar, se va a acabar? Lo que tú piensas de la relación va a terminar ocurriendo. ¿Me va a traicionar? Te va a traicionar. Va a salir con sus cosas, porque tú estás prácticamente predispuesta a que eso ocurra. Eso se le llaman profecías autocumplidoras. Entonces, ¿qué expectativas tienes de tu pareja? Son las que se van a cumplir. ¿Y qué expectativas realistas tienes de tu pareja? Y eso es precisamente cuando tienes que pasar el desenamoramiento y darte cuenta que estar en una relación de pareja requiere más de voluntad que de amor. Sí, porque el amor no lo es todo, es la voluntad de seguir en la pareja y de trabajar para construir una relación sana, porque si no hay voluntad, como bien lo dices, si nadie quiere dar el primer paso, pues no va a funcionar esa relación, porque no están dispuestos a mejorar como personas, porque para estar en una relación de pareja sana es que ambos tienen que estar creciendo juntos. Pero si de pronto alguien se estanca, pues va a empezar un desequilibrio en la relación. Así es. Otro grande de los que atendemos aquí son problemas familiares, y también a veces es, aunque vengan como individuos o vengan como familia, es decir, los problemas familiares son más comunes de lo que las personas se dan cuenta. Es decir, qué cosas que están pasando en su familia tienen tal vez que ver con patrones que están repitiendo. O sea, las peleas se forman básicamente de lo mismo o de cosas que no se hablan, esas heridas ocultas que de pronto tienen ciertas familias. Coméntenos en los comentarios si es que en su familia existen como ese tipo de heridas que de pronto cuestan, ¿no? Es que mi papá le fue infiel a mi mamá y yo por eso no me cae bien, y de pronto esto genera cierto tipo de problemáticas que se transforman en un síntoma. El síntoma es la cúspide, es lo visible, pero regularmente los problemas no son tan evidentes. Nunca son evidentes, es más, ni siquiera sabemos que existen problemas porque no se hablan, porque no hay comunicación en la familia. Casi siempre que hacemos el test de la rueda de la vida, en el área familiar es donde tanto familiar, de pareja y amigos, cuando intervienen otras personas, normalmente son bajos, porque tal vez tienen más equilibrio cuando tiene que ver consigo mismos. Por ejemplo, su trabajo, su autocuidado, muchas cosas que tiene que ver con la persona. Pero cuando ya intervienen otras personas, normalmente, pues sí, por falta de habilidades sociales, quizá, comunicación, ese tiempo de calidad, no hay comunicación en la familia. Entonces, ni siquiera sabemos qué ambiente o qué es lo que necesitamos hacer para mejorar esas relaciones familiares. Y lo que acabas de decir es muy importante, porque muchas veces se confunden los roles. Hay veces que la verdad es que aquí nosotros trabajamos y hablamos directo y con honestidad. No se romantiza el tomar terapia. Por ejemplo, lo primero que se hace muchas veces cuando hay conflictos familiares es preguntarles: oye, ¿cuáles son tus funciones? ¿Cuál es tu rol? Porque muchas veces lo que acabas de decir es una confusión de roles. Que la hija se enoje porque el papá fue infiel, en realidad no, si no le está fallando como papá, solo está fallando como pareja, ni siquiera es su rol. Pero muchas veces se toman esos roles como pues personales. Ahí hay una confusión en donde pues se puede llegar a tomar personal situaciones que ni siquiera nos corresponden. Sí, otras cosas, por ejemplo, es la atención que a veces no se le dedica a algún miembro de la familia. Todos requerimos, hemos dicho en otros capítulos, de amor como del agua, como de la comida. Necesitamos esto para nutrirnos. A veces dentro de las familias llega a ocurrir, por ejemplo, seguramente les ha pasado, esto de: ¿quieres más a mi hermano? ¿Quieres más a mi hermana? A mí nadie me hace caso. No, es que tu hermana requiere atención porque ves que tiene estos problemas. Y entonces un niño que de la nada era súper cumplido con todo, tiene un problema. Y es que ha estado tal vez buscando durante mucho tiempo tu caricia positiva. Es decir: oye, excelente, estoy muy orgulloso de ti, siempre sacas buenas notas, te portas muy bien.
Pero si ni siquiera eso obtiene, o sea, una caricia positiva, porque tú estás enfocado en tu trabajo, estás enfocado en tus problemas de pareja, estás enfocado en los problemas de otro hijo, regularmente es cuestión de tiempo para que tu hijo perfecto, tu hijo que no te causa problemas, te cause problemas porque no le estás prestando la atención suficiente. Entonces los niños ni siquiera saben que eso es lo que quieren. La verdad es que en una terapia de pareja, por ejemplo, que tuve, eran muchos miembros y de pronto pues que uno se volaba las clases, ¿no? Se salía de clases. El otro tenía un potencial, la manera en que se expresaba es así, o sea, de una persona sumamente inteligente, pero extrañamente con bajo rendimiento escolar. Una niña que estaba en clase y le jalaba el pelo a otras niñas y se enojaba con ellos y era considerada una chica problema. Y una muy chiquitita, que cuando de pronto le pregunto a ella, ¿no? Pues para hacerla partícipe de la terapia de familia, ¿qué es lo que tú quieres? Que dejemos de pelear y que seamos felices, lo dicen. Y entonces todos al unísono hicimos así, ¿no? O sea, nos dio mucha ternura y en ese momento, por cierto, bajó toda la defensa de la familia. Porque se dieron cuenta de que todos estaban haciendo cosas para hacer que esta relación fuera insana, fuera insatisfactoria. Y lo peor de todo es que realmente todos se querían y todos querían exactamente lo mismo, la paz. Sí, todas las personas en la familia quieren lo mismo, sin embargo, como bien lo dijiste, no lo saben expresar porque son niños y a veces no, tampoco, pues como padres no les enseñamos a autoconocerse y a expresarse honestamente, pero muchas veces hasta los niños de 4 o 5 años son los que dicen las cosas directas, lo que sí quieren, porque tal vez otros niños pues ya se sienten preocupados, si expreso esto, ¿qué va a decir mi mamá o mi papá? Pero de pronto los más pequeños son los que más marcan el objetivo de la terapia familiar. Exacto, sí, a veces digamos que mencionan cosas que otros familiares niegan, cosas que nadie parece evidente, pero de pronto es que mamá y papá discuten en el cuarto, ¿no? Entonces obviamente los papás pensando que nadie escucha, los grandes fingiendo que nadie escucha, pero ella no tiene esos filtros, entonces da una información muy interesante. Por ejemplo, la niña que se peleaba con otros niños, es obvio que se sentía juzgada todo el tiempo, entonces cuando yo le pregunto no quiso hablar. Y así de wow, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Entonces me levanté, tomé una hoja, le dije, me contaron que tú eres una persona que es muy talentosa y que sabes dibujar padrísimo, ¿eso es cierto? Me dijo ella, sí, sin hablarme. Y de pronto le llevo una hoja y le digo, ¿me podrías hacer un dibujo de tu familia, por favor? Y para que no sientas, ¿sí te gustaría? Me dijo ella, sí. Y entonces los demás seguimos hablando, pasando por las demás personas y ella estuvo dibujando. Cuando por fin terminó su dibujo, en el momento en el que estuviéramos de hablar, levantó la mano y ella me dijo, ¿ya terminaste? Le digo, sí. Me dijo que sí, tomé el dibujo y le dije que me contara qué es lo que estaba pasando allí. Y entonces y ahí se notan muchas cosas. En el dibujo de un niño se dicen demasiadas cosas. Se nota hasta dónde estaba el papá, por ejemplo, alejado de todas las personas. Mamá y papá enojados. Dice que están felices y dice las cosas que hacen falta para que estén felices. No están discutiendo por esto y no están discutiendo por esto. Dentro de esto nos pudimos dar cuenta que las cosas por las que más se peleaban eran por temas de limpieza, es decir, las responsabilidades que a los niños les correspondía cumplir en casa y el dinero. Este patrón que tenía uno de los miembros, de hecho, tenían formas muy diferentes. Una ahorraba y pagaba cuentas, mientras que el otro ganaba, pero cuando le llegaba algún tipo de dinero, entonces es Navidad para todos. Y entonces salían y compraban y entonces todo era felicidad. Pero después venían muchos días de carencia porque tenía este patrón de despilfarrador de dinero. Entonces, pero no se había dado cuenta. Además, como hombre, obviamente todos estaban esperando, bueno, no obviamente porque lo explicaron, estaban esperando que él fuera el proveedor.
pero solamente era proveedor en unos momentos, y esto venía a la insatisfacción de la mujer, que decía: yo también trabajo, pero yo soy quien mantiene la familia. No, pero es que fíjate, a todos se les olvida que yo hago esto y que yo hago aquello. Después de estas terapias, pues hicieron así como los acuerdos, por ejemplo, de que hay ocasiones en que a los niños se les olvidaba, son niños, estaban jugando, se distrajeron y de pronto no hicieron el aseo. Entonces, ¿qué le parece? Bueno, ella se enojaba muchísimo, su enojo era desproporcionado, ellos le tenían tanto miedo que jamás pensaban más bien en esconderse, en irse de la casa, en irse a pasear, a hacer lo que sea, que no los encontrara, que no hubiera problema. Pero aquí cuando llegamos a este acuerdo, o sea, ustedes lo van a hacer. ¿Sabían que si su mamá, si ustedes hicieran el aseo, su mamá llegaría de buen humor? ¿Y qué pasa cuando llega de buen humor? No, pues jugamos juegos de mesa, hacemos diferentes cosas. Bueno, ¿quieren más de esto? Hagan más su aseo. Pero también, ¿qué pasa si de pronto se les olvidó? ¿Qué podías hacer? Entonces ella dice: no, pues no sé, esperarme un poquito allí, pues unos 15 minutos a que ellos ordenen. Digo, sí, porque ¿qué preferirías tú? Llegar y tener que gritarles y que de todas maneras lo terminen haciendo, pero esto implica que terminen tal vez hasta llorando o frustrados o enojándose o en peleas, o esperarte afuera, te relajas, platicas con la vecina, vas a la tienda por lo que hace falta, y de pronto cuando llegas te recibe una casa más limpia. Y en el caso de él, pues obviamente, ¿qué pasaría si usted comienza a ahorrar ese dinero, empieza a distribuirlo? Primero aparta todo lo que tiene que pagar, todas las cuentas, y de lo que sobre, entonces eso sí puede ser para que salgan y se compren los helados, para lo que alcance. Querían más convivencia, como lo que estaba en el dibujo, ¿no? Una familia que estaba tomando un picnic en un parque. Entonces se fueron a un parque y llevaron sándwiches, o sea, ni siquiera tuvieron que gastar para no ir en contra de lo que también querían lograr. Algo muy simple, muy sencillo que pudieron haber hecho en su casa, pero lo hicieron fuera y se la pasaron muy bien. A la sesión siguiente venían súper bien, cuando parecía ser que cuando llegaron es que nadie aguantaba a nadie, todos se molestaban y que ya solamente faltaba que la peque en algún momento iba a sacar un problema, así como cada uno de ellos. Y una de las cosas que cada quien se supone que estaba haciendo, uno empezó a mejorar sus calificaciones, el otro dejó de volarse las clases, la otra niña pues ya empezó a expresar su enojo de otras maneras, ella podía expresárselo a sus papás directamente en lugar de ir y desquitarse con inocentes en la escuela. Y pues la niña chiquita pues obviamente disfrutó del hecho de que no tuvieran peleas, y de hecho ella es la que más insistía: ¿cuándo vamos a ir con el psicólogo? ¿Cuándo vamos a ir con el psicólogo? Entonces ella hizo que ellos pudieran venir a las 3 sesiones, en las que honestamente hicieron muchas cosas positivas, hasta donde me contó la última vez de una manera informal, me comentó que ya estaban remodelando la casa, es decir, ahorrando para comprar y sustituir los muebles que estuvieron por mucho tiempo sin poder cambiarse. Se dieron cuenta de que los sueldos de ambos eran suficientes para vivir bien si sabían administrarlos. Entonces fue un gran cambio y es un ejemplo de cómo es que hay cosas que dices: el problema es que mi hijo se vuela a las clases. No, eso es un síntoma, solo un síntoma de la verdadera enfermedad, que no es evidente. Sí, de hecho, todos los casos cuando los maestros nos envían a los adolescentes a terapia, casi siempre o siempre es que hay problemas en casa, problemas de violencia, de comunicación, en donde pues tal vez desde niños han sufrido esta violencia. Tengo un caso en donde el chico, cuando tenía 5 años, vivió violencia y se tenía que esconder debajo de la cama, debajo de las cobijas, y pues obviamente todas estas heridas o estas vivencias pues le han ocasionado que actualmente esté queriendo proteger a su hermanita de que no pase lo mismo. Entonces para él ya es mucha responsabilidad. Sí. En donde también ya no vive su adolescencia como debe de ser, porque está preocupado por otras cosas. Entonces, pues sí, como padres hay que ser más conscientes sobre qué ambiente les estás ofreciendo a tus hijos o hijas. Así es. Y si quieren aprender a mejorar en este aspecto, también pueden ver, por ejemplo, nuestros capítulos sobre estilos de crianza. Es uno de los más vistos para que ustedes puedan ver cómo pueden mejorar este estilo comunicativo con sus hijos. Hablamos sobre
roles, sobre funciones, y justamente como bien dices, ese niño está teniendo un rol parental, se le dice, un rol de padre a una edad en la que no está preparado, y obviamente esto va a tener repercusiones más adelante. Y justamente eso es lo que vamos a comenzar en la siguiente sección, que es básicamente problemas específicos del ciclo vital de los individuos, o sea, razones por las cuales seguramente desde la infancia hasta la vejez puedes asistir a terapia. Pero antes de continuar, denle al botoncito rojo para suscribirse aquí en YouTube, denle seguir en Spotify, y a donde pueden hacer una cita, Ceci, si es que se dan cuenta que alguno de estos problemas generales están pasando en su vida, las personas que nos están escuchando en su casa y su oficina. Ya llegamos al final de este programa, y si tú aún sigues con nosotros, por favor, ayúdanos a saber cuál es tu reflexión sobre el tema aquí en los comentarios, y también cuéntanos qué es lo más fácil que vas a aplicar, porque el escuchar y después reflexionar se te va a facilitar el llevarlo a cabo. Eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle al botoncito rojo, darle seguir en Spotify, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica o como Terapia de Bolsillo. Muchas gracias y hasta la próxima.